Hola, un saludo a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Como cada lunes estamos comenzando la semana, este lunes 19 de marzo del año 2018, y por supuesto que el primer tema que nos ocupará en la tarde-noche de hoy tiene que ver con el evento electoral, el evento político que tuvo lugar este domingo en Rusia, unas elecciones que no solamente han sido muy importantes para el país euroasiático, sino también para todo el tablero de ajedrez geopolítico a nivel internacional. Nos estará acompañando en este debate, en este análisis, el máster en ciencias Santiago Pérez Benítez, subdirector del Centro de Investigaciones de Política Internacional, CIPI, un centro de la Cancillería cubana, y por cierto, Santiago que acaba de regresar de Rusia, así que está bien empapado de cómo fue toda la campaña electoral en ese país. Tendremos la habitual sección La Esquina con el periodista, el colega Reinaldo Taladrí. Habrá que ver, no he podido conversar con él si hoy nos viene a hablar de la cosa una vez más, y estaremos cerrando nuestra mesa redonda con una entrevista exclusiva con el periodista sirio Fadi Mauruf, algo que habíamos prometido ya desde la semana pasada. Esos son nuestros temas. Mi primer panelista, por favor, quédese junto a nosotros. Hoy en la Mesa Redonda. Los rusos todavía consideran a Vladimir Putin como su hombre fuerte. El actual mandatario ganó fácilmente los comicios presidenciales que se prolongará hasta 2024. Estamos ganando la batalla. Lo que se logró el año pasado, nadie soñaba con lograrlo. Todos me decían, es difícil, y se logró. Este año creo que ya es un año para acabar casi con el terrorismo en la mayor parte del territorio sirio. Hoy en la Mesa Redonda. Pero antes de comenzar vamos a nuestra habitual sección, la noticia del día, que en esta ocasión será muy breve. Es una noticia conocida, publicada en la mayor parte de los medios de comunicación de nuestro país. Ya resultados prácticamente definitivos el 85,65% de los electores cubanos votaron, asistieron a las pasadas elecciones, a la segunda etapa de las elecciones generales que tuvieron lugar, bueno, este domingo no, sino el domingo pasado. Hay algunos datos también que son bastante interesantes. Los 605 candidatos a diputados fueron electos con más del 50% de los votos. Eso quiere decir de que no habrá segunda vuelta, por lo menos no para la elección de los parlamentarios, y bueno, una serie de datos también que pueden encontrar en los diferentes medios de prensa cubanos. 94,42% de las boletas depositadas en las urnas se declararon válidas, y hay también tablas, información ya de cómo se comportó el voto en las diferentes provincias. Destacar el papel de Mayabeque, que la participación sobrepasó el 90%. Esta ha sido nuestra noticia del día. Le sugiero, una vez más le digo, que pueda acercarse a los medios de prensa cubanos para obtener mayor información. Vamos ya al primer tema que nos ocupa en la noche de hoy aquí en la Mesa Redonda. Los rusos todavía consideran a Vladimir Putin como su hombre fuerte. El actual mandatario ganó fácilmente los comicios presidenciales y logró un cuarto mandato que se prolongará hasta 2024. Ante miles de sus seguidores reunidos en las inmediaciones del Kremlin, Putin, de 65 años, afirmó que su país necesita un gran avance y que lo logrará. Ustedes son nuestro equipo unido y yo soy un miembro de su equipo, y todos los que votaron hoy son parte de este gran equipo nacional. Veo en esto el reconocimiento de lo que se ha hecho en los últimos años en condiciones muy difíciles. Veo en esto la confianza y la esperanza de nuestra gente. En respuesta a una pregunta sobre su continuidad en el poder, Putin descartó con una broma la posibilidad de presentarse otra vez a la reelección y rechazó una reforma constitucional como la que se necesitaría para que pudiera volver a presentarse. Lo que estás diciendo es un poco gracioso. A ver, ¿qué pensarían si me quedara en el poder hasta los 100 años? No. El candidato comunista Pavel Grudinin quedó en segundo lugar, seguido por el ultranacionalista Vladimir Zhirinovsky. En paralelo, los partidarios de Putin celebraban su reelección, considerándolo como un líder que había puesto a Rusia rumbo al desarrollo.
Este año fue la primera vez que yo voté en las elecciones presidenciales. He estado esperando este momento por mucho tiempo. Quería darle mi voto a Vladimir Putin. El apoyo que recibió Putin en estas elecciones es el mayor de su historia y muy superior al 63% que obtuvo en las últimas elecciones de 2012. También superaría a su mejor resultado hasta ahora, el 71% que obtuvo en las presidenciales de 2004. Bueno, antes de comenzar con el análisis de esta victoria importante, aunque esperada, Santiago, quería aprovechar la posibilidad que da, de lo que decía al principio. Estuviste en Rusia en los últimos días, regresaste hace prácticamente unos días y pudiste vivir esa campaña electoral. Quizás tus valoraciones, en primera instancia, como primera pregunta, de lo que fue esa campaña y de los personajes que ahí se presentaron, de los resultados que se obtuvo también. Bueno, un saludo para ti, Oliver, un saludo para los televidentes y radioyentes. Rusia es muy grande. Yo estuve en Moscú, solo en una zona de Moscú, pero lo que sí pude percibir por todo el debate en la radio, en la televisión, es la sensación de que estábamos hablando de una campaña que va a tener un impacto tremendo en Rusia. Algo de lo que se decía en los materiales, por la situación en que se encuentra Rusia, por el contexto en que se dio esta campaña. Tiene que ver con prácticamente la nueva Guerra Fría, que se ha montado contra Rusia, todos los pretextos habidos y por haber, y yo creo que tanto el debate en la televisión, con la participación de varios candidatos, pero sobre todo, digamos, en todos los talk shows, ¿no?, como ellos le dicen, realmente se planteaba esta dimensión, al igual que en las entrevistas, ¿no? Ya respecto a los candidatos, bueno, ahí habría que hablar el caso del segundo candidato, ¿no?, que fue Pavel Grudinin. Propiamente no es un miembro del Partido Comunista, es un empresario que fue exitoso en una experiencia, donde le llaman el Kolhoz Lenin, con un nivel de eficiencia en la producción y también en la distribución de la riqueza de ese kolhoz. Un poco la idea del liderazgo del Partido Comunista de la Federación de Rusia era demostrar que sí se puede hacer un modelo diferente al que según ellos se está construyendo en Rusia, que es un modelo y que los comunistas pueden tener un papel, ¿no? Y claro, es que los comunistas, fíjate, es el partido organizado más viejo de Rusia, y que incluso desde el inicio de los años 90, si tienen un papel importante, normalmente este es el rango de votación que tiene, sobre un 15, un 12%. Pero bueno, oí declaraciones recientes de Gennady Zyuganov diciendo que Grudinin, que era una persona prácticamente desconocida para el gran público ruso, de pronto había obtenido 15%, lo cual es un elemento importante. El caso de Zhirinovsky, que los más viejos que nos están viendo se acuerdan, fue el que en medio de unas batallas políticas en los años 90 le lanzó un vaso de agua a un opositor, por cierto, un opositor de los liberales, ¿no? Que también están contendiendo en esta vez. El show fue que Ksenia Sobchak se lo lanzó a él. Es decir, es parte ya quizás del show televisivo que al menos yo pude percibir allí. Pero lo cierto es que Zhirinovsky siempre se plantea como ultranacionalista, incluso con ribete fascista. Yo creo que realmente las posiciones de Zhirinovsky son y siempre han sido en el sentido de incrementar el poder de Rusia, y prácticamente hay un consenso, Oliver, en todo lo que yo pude ver allí, de que ya toda esa historia del enamoramiento con el liberalismo de la década de los 90 y de Occidente prácticamente ha desaparecido. O sea, el papel que debe ocupar Rusia en el mundo es un consenso prácticamente. Es un consenso prácticamente. Solamente en el caso de Ksenia Sobchak, que es la representante del Partido Liberal, y un poco Yavlinsky, que es otro de los partidos Yablocka, pero de la derecha, han estado coqueteando, pero se le consideran claramente como representantes de la línea liberal pro-occidental, y Navalny, que es otro opositor y que no compitió en las urnas por problemas con la justicia, etcétera, representan estas ideas, digamos, de un mejor vínculo con Occidente, etcétera.
pero es que se ha hecho tan evidente la campaña occidental contra Rusia a raíz de la crisis ucraniana, todas las sanciones, que hay un consenso generalizado en ese país de respecto a la política exterior, respecto a una Rusia fuerte, y creo que te lo comentaba antes de la mesa. Mira, de la Unión Soviética se habla bastante bien en los medios. Eso me llamó la atención porque he estado en otras ocasiones y recuerdas que la evolución en Rusia ha sido complicada. Pero bueno, la idea de un país fuerte, la idea de un país con beneficios sociales, está retornando de nuevo al debate en Rusia. Ahora, quería preguntarte, este resultado aplastante de Putin, más del 75%, se dice, bueno, lo veíamos ahí en el reportaje, que es el mayor resultado obtenido por Putin. Bueno, ya sabemos de alguna manera cómo lo obtiene, ¿no? O sea, ¿por qué? La popularidad de Putin. Porque ahora, ¿cómo se puede leer esto? O sea, ¿cómo se puede leer esto? Como una especie de, vamos a decir, de aprobación por parte del pueblo de cómo se ha conducido el país en los últimos años, y Occidente, ¿cómo lo debe leer también? Bueno, a ver, es importante el apoyo que tuvo Putin, ¿no? Más del 66%, pero es muy importante la asistencia a las urnas. Está casi sobre un 67%, incluso más que en periodos anteriores. Toda la gran apuesta de Occidente y la gran apuesta de estos opositores, sobre todo de Navalny, que llamó a boicotear las elecciones, es que como ya se sabía que iba a ganar Putin, pues que no había que ir a las elecciones para demostrar el voto de protesta. Yo creo que el nivel de participación fue muy importante y es un elemento a tener en cuenta. Sin duda fue un referendo. Yo creo que fue un referendo, por supuesto, la figura de Putin, que recuerdo en todos los lugares de Moscú está un gran cartel que dice presidente fuerte, una Rusia fuerte. Fíjate que Putin no va por el partido de Rusia Unida, que es el partido que lo apoya a él, no quiere decir lo apoyó, por supuesto, como había ido anteriormente. Él va como una persona del Frente Nacional sin partido. ¿Por qué? Porque el partido de Rusia Unida también, por supuesto, ha tenido determinado desgaste, ¿no? Es el que está en el gobierno, etcétera, y en el parlamento. Ahora, la proyección de la población tiene que ver, Oliver, con que hay una aprobación sin duda de Putin, pero hay una aprobación de que lo que pasó en los años 90, antes de que llegara Putin con todo aquello, fue una humillación nacional de Rusia, una Rusia debilitada, una Rusia humillada, y además en el caso de Putin, cuando entra en el 2000 hay un desarrollo significativo de la situación económica. Ese país tuvo tasa de crecimiento cerca de un 7%, que claro está, después con el bajón del precio del petróleo y desde el 14 para acá con las sanciones, pues ha habido momentos de deterioro del desarrollo económico. En el 2015 fue un menos 3,9, después menos 0,2. Pero fíjate, lo interesante es que en medio de una situación económica de no crecimiento, en el 2017 fue 1,9 el crecimiento, los conceptos de patriotismo, los conceptos del nacionalismo ruso, los conceptos de la necesidad de la unidad y de respaldar al presidente primaron. Es decir, y si tú lo comparas además con Occidente, ¿no? Lo que está pasando ahí de todo el nivel de deslegitimidad que tienen todos los sistemas políticos. En el caso de Rusia se ve sin duda una recomposición. Es decir, que eso que nosotros hemos escuchado hablar de la nueva Rusia, ese proyecto de país que muchos nombran así, la nueva Rusia, es un proyecto consolidado y Putin como líder de ese proyecto. Es lo que estamos viendo, la consolidación de un proyecto. Yo creo que está clarísimo que hay una consolidación de este proyecto, pero también está claro, y todo el mundo reconoce, que tiene muchos retos. Muchos retos por delante. Por ejemplo, desde el punto de vista interno, hay una muy desigual distribución de la riqueza. Está el tema de la corrupción. Está el tema, del crecimiento económico propiamente. Recuerda que Rusia es un país exportador de materias primas y uno de los grandes retos que tiene es cómo hacer una economía tecnológicamente avanzada para competir con las grandes economías. Están los retos, todo esto lo planteó Putin en el mensaje a la Asamblea Federal, ¿no? Están los retos vinculados con los temas sociales y ha habido una mejoría de la situación social, sin duda comparada con los años 90, pero incluso en periodos de crisis
no se han tocado los gastos sociales, el empleo, las pensiones, y eso en gran medida le asegura al menos la estabilidad, ¿no?, que la administración Putin le ha dado a ese país. Y están los retos, por supuesto, de la política exterior, del cual sin duda hay que conversar. Pero tú me habías preguntado algo. Sí, por Occidente. ¿Cuál ha sido la reacción de Occidente frente a esta victoria electoral de Putin? Y de alguna manera también, Santiago, lo que significa para el mundo, ¿no? Un mundo en una coyuntura de guerra fría, de una nueva guerra fría, como tú decías. Bueno, un nuevo liderazgo de Putin, ¿qué significa? Bueno, respecto al tema de Occidente, mira, yo creo que han armado cualquier tipo de pretextos para generar dudas sobre el liderazgo de Putin. Ha habido una tremenda campaña personal contra Putin, y lo último es que unos días antes de las elecciones se dio el caso del llamado del espía, ex espía ruso, que en Salisbury a él y a la hija con una sustancia, y dijeron que han sido los servicios especiales rusos. Yo creo que Putin lógicamente dice, pero ¿ustedes creen que antes del Mundial de Fútbol, antes de las elecciones, Rusia va a hacer eso? Eso está clarísimo que fue un pretexto. Yo recuerdo que aquí contigo discutíamos en el año 2014, ¿te acuerdas? A raíz de la crisis ucraniana, que de pronto hacía falta algo para consolidar la unidad de Occidente, la unidad de la OTAN, la unidad de Alemania, junto con los políticos norteamericanos, y tumbaron aquel avión de Malaysian Airlines. Y yo creo que todo esta gran proyección mediática contra Rusia tiene que ver, en primer lugar, contra Putin para deslegitimar esta victoria. Hoy día, por ejemplo, en los medios, de lo que se habla es del tema de armas químicas, de que Rusia está metiéndose en la soberanía británica, y ahí realmente, no es el mismo destaque que si hubiera habido en otro momento. Pero hay con algo las elecciones en Rusia. Hay algo muy interesante, una lógica que Putin bromeaba, lo hablábamos también antes de comenzar la mesa con eso, agradeciéndole a Theresa May, porque bueno, demostraba una vez más que los rusos, cuando son agredidos, se unen más, ¿no? Es una lógica de funcionamiento de ese pueblo que creo que Occidente debe aprender ya de una vez por todas, ¿no? Bueno, pero hay problemas estructurales aquí, más allá de los pretextos, ¿no? Es que, recuerda que Occidente, y sobre todo Estados Unidos, a partir de la crisis del 2008-2009, ha entrado en un proceso de declive, después vino la crisis de la Unión Europea, etcétera. Y hay necesidad de un enemigo externo para justificar todos esos gastos armamentistas que hizo Obama y que ahora está haciendo impresentable, ¿no?, como le digo, en la Casa Blanca. Y eso, evidentemente, el enemigo externo, y se aprobó ahora recién en la estrategia de seguridad nacional, es Rusia y es China. Pero claro, el conflicto con China es más complicado porque hay una mayor interdependencia en las economías y muchas transnacionales norteamericanas y europeas vinculadas con el mercado chino. En el caso de Rusia, los vínculos económicos entre Estados Unidos y Rusia son menores, pero hay conflictos al interior del bloque occidental, entre Europa por un lado y los Estados Unidos. Yo creo que detrás de esto, y no hay que hablar solamente del presidente Trump, que tiene sus características respecto a Rusia, es el establishment, es el Departamento de Defensa, es el Pentágono, es todos los servicios de inteligencia contra Rusia, que está demostrando, y tú me hablabas del impacto de esto, está demostrando de que es viable un sistema. Bueno, esas potencias occidentales y sobre todo, Estados Unidos ya sabe que en el bando de enfrente van a tener a los mismos jugadores, porque también este fin de semana fue reelecto por un nuevo periodo Xi Jinping al frente de China como presidente chino, está Vladimir Putin, y por lo menos se ve mucha cohesión y mucha fortaleza, por lo menos de la otra parte. Que hace falta equilibrios. Ya, sí. Bueno, muchas gracias, Santiago, por habernos acompañado esta tarde en la mesa redonda. Quedas invitado a un nuevo programa para hablar de este tema y de otro. Sabes que eres uno de nuestros panelistas habituales. Muchas gracias. Este martes y miércoles, en la mesa redonda, los exámenes de ingreso a la educación superior. La viceministra primera del MES y otras autoridades de la educación superior informarán sobre el proceso de exámenes de ingreso a las universidades cubanas en la mesa redonda que este martes transmitirán Cuba Visión Internacional, Radio Habana Cuba, el canal de YouTube y la página de Facebook del programa
a las 7 pasado meridiano. El miércoles habrá foro debate sobre el tema en los sitios web Cuba Debate y Mesa Redonda, desde las 10 de la mañana, y a las 7 pasado meridiano una nueva emisión de la Mesa Redonda sobre este tema, para responder las preguntas y opiniones de la población. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Va a costar años, pero Siria va a volver mejor que antes. Más adelante, entrevista con el joven profesional sirio Fadi Marú, colaborador de la agencia Prensa Latina. Gracias, en primer lugar, a la voluntad del pueblo sirio de que quiere trabajar por la construcción de su país, la reconstrucción de su país. Más adelante. Bueno, sin mucho más preámbulo, vamos ya a la esquina y nos espera el colega Reinaldo Taladrín. Muchas gracias, Oliver, y bienvenidos a la esquina. Tenemos un problema, no nos alcanza el tiempo para lo que lo habíamos preparado. Yo les voy a proponer algo, yo les voy a hacer un resumen y vamos a publicar esto en Cuba Debate para el que pueda leerlo y así no nos pasamos de tiempo, porque lo que viene después es una entrevista grabada que ya está hecha y no nos alcanza el tiempo. ¿De qué se trata? Con todo este debate que hay en Estados Unidos sobre las armas, que si vender los fusiles, que si las pistolas, que si las edades, etcétera, hay un tema que está en la esencia y del que prácticamente nadie habla y, mejor dicho, nadie se opone. Hay una enmienda a la Constitución, que es la segunda enmienda que se le hizo a la Constitución de Estados Unidos, que garantiza el derecho a portar armas en Estados Unidos. No hay un político que se atreva a decir que se opone a esa enmienda o que propone eliminarla. Ese es el documento original por el que se aprobó la segunda enmienda. Ahora bien, ¿qué dice la segunda enmienda? Vamos a ver eso nada más, ese momentico, porque no nos alcanza el tiempo. ¿Qué dice? El texto. Dice, lo puso en inglés y la traducción exacta. En la segunda enmienda dice, escuchen esto, siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. Ahora bien, fíjense, vamos a buscar ahora qué cosa es una milicia, porque ese es un término importante. ¿Qué tiene que ver eso con la realidad de hoy? Este es un estudio que hicieron dos, vamos a pasar eso porque si no más nunca, dos constitucionalistas, y ahora vamos a buscar qué cosa era una milicia. ¿Qué es una milicia según estos dos constitucionalistas? Esa frase. Bueno, en el momento de la guerra de independencia, 1776, no ahora, las milicias eran grupos de hombres en buenas condiciones físicas que protegían sus pueblos, colonias y en última instancia los estados. Y cuando se redactó la Constitución, la milicia era una institución de los estados. Los estados fueron responsables de organizar esto. Y yo puse ahí una notica abajo que no se ve bien, que también existían temores de que los ingleses trataran de recolonizar las 13 colonias y crearon este sistema de milicias como un sistema de defensa popular ante un intento inglés de reconquistar, cosa que trataron de hacer los ingleses realmente. Después vienen varios temas que no hay tiempo. ¿Qué cosa significa la palabra bien ordenada? ¿Qué cosa significa una milicia para la seguridad? ¿Qué cosa significa? Por ejemplo, este tema de la seguridad era para proteger a los estados, pero a medida que empezaron a expandirse hacia el oeste, a territorios que no eran parte de las 13 colonias, esto se usó también, el derecho de todo el mundo a portar armas para que fueran los colonos con la economía, pero también armados. Se usó también en todo eso que hicieron en México, los territorios de los indios, etcétera. ¿Qué cosa es un Estado libre de acuerdo a 1776 y qué tiene que ver con ahora? No se violará el derecho del pueblo. ¿Cuál es el concepto del pueblo en ese momento en que los esclavos eran un alto por ciento de la población en los estados sureños y no constaban con derechos ninguno? ¿Cuál era el concepto de pueblo? ¿Qué cosa era poseer y portar armas? En el año 2008, esto que también eso es importante, la Corte Suprema decidió en 2008
que los derechos establecidos por la segunda enmienda sí se aplicaban específicamente a la posesión de armas de fuego para defensa propia. O sea, que tú tienes derecho a tener un arma para defensa propia. ¿Cómo tú determinas a la hora de comprar un fusil AR-15 que es para defensa propia? O lo que sea, o una pistola. Y finalmente, porque no nos alcanza el tiempo, decirle que aquí había dos elementos. Uno, el temor a una reconquista inglesa. Y dos, la filosofía antimonárquica que tenían los padres fundadores de la nación de que un poder central nunca fuera un poder dictatorial, de imperio, monárquico como había en Europa, y que esta fuera una especie de forma disuasiva de que nunca a nadie se le ocurriera en un gobierno central amenazar los derechos individuales, los derechos de los estados, y que la gente tuviera armas para sublevarse si eso pasaba. Había esta mezcla de las dos cosas. Después eso evolucionó, siguió por otro camino, y hoy ha llegado a donde estamos. Si vamos a la última, y con esto termino, vamos a poner la última pantalla, no pude explicarle ni la mitad de esto. ¿Qué significa toda esta enmienda? Mire lo que ponen los constitucionalistas que les mencioné. Para su aplicación moderna y propósitos actuales es necesario cambiar la manera en que la segunda enmienda se presenta. Palabras como milicia y derecho están cargadas de un contexto histórico y de matices que pueden actuar como un test de Rorschach, llevando incluso a los intérpretes mejor intencionados a diferentes conclusiones. El test de Rorschach todo el mundo lo puede ver de una manera distinta y es lo mismo lo que está mirando. Si existieran respuestas claras, dicen ellos dos, estas 27 palabras no serían tan incendiarias. Hasta aquí el tiempo que tenemos, no alcanzó. Pero piensen, si es así, ¿por qué nadie se atreve a proponer que se elimine la segunda enmienda que garantiza que exista todo este negocio, que se vendan los fusiles, los AR-15, etcétera? Se está discutiendo limitar la edad al que lo compra, pero no modificar esto. El que diga que se opone a esto es un cadáver político en los Estados Unidos. El político del signo que sea, que diga yo me opongo a la segunda enmienda, tenemos que eliminarle, que tenga armas, las instituciones, que sea, es un cadáver político. ¿Por qué? Bueno, está la historia, está la explicación, vamos a ver si lo publicamos en Cuba Debate para que tengan esa oportunidad. De esa manera termino la esquina y regreso con Oliver a la mesa. Bueno, muchas gracias a Taladrí por esta explicación. La esperaremos entonces en Cuba Debate. Y bueno, como ya se había anunciado al principio de nuestro programa, los últimos minutos, los minutos finales, estará dedicado a una entrevista ya grabada al joven sirio Fadi Maruf, un joven sirio, repito, que había estudiado en Cuba en el año 97 y que hoy está en su país colaborando con la agencia de noticias Prensa Latina, y es una de las personas que, bueno, a través de las redes sociales ha dado más información verídica con respecto a lo que sucede en ese país árabe. Fadi nos ha visitado en los últimos días, recibió una condecoración que le impuso la Unión de Periodistas de Cuba, la Orden Félix Hermusa, y bueno, tuvo tiempo para conversar con nosotros con Cuba Debate. Vamos ya entonces a presentarle esta entrevista. Espero que la disfruten, espero que les sirva para conocer más de lo que está sucediendo en ese país, ya en boca de una persona que vive todos los días ahí en su país. Y bueno, nos vemos entonces en una próxima mesa redonda. Tenga muy buenas tardes. Tal como habíamos prometido la semana pasada, estamos hoy dialogando con Fadi Maruf, periodista sirio, uno de los tantos ciudadanos jóvenes sirios que vinieron en algún momento a nuestro país a estudiar, a formarse en las universidades cubanas, colaborador de Prensa Latina, y también, bueno, en estos días nos visita en parte para recibir la Orden Félix Hermusa por parte de la Unión de Periodistas de Cuba. Muchas felicidades por esta condecoración también recibida, Fadi, y bueno, muchas gracias también por estar estos minutos acá con la mesa redonda. No, gracias a ustedes, es un honor estar con ustedes en la mesa redonda, y el honor es enorme, la verdad, por estar en Cuba, mi segunda patria, estar aquí de nuevo. Bueno, quería comenzar por algo más personal. Te he escuchado en los últimos días
hablar sobre anécdotas, sobre experiencias de lo que es un país en guerra y de cómo te has sentido entonces en Cuba, un país que afortunadamente no tiene una situación similar, ¿no? Háblanos un poco de eso, ¿cómo se siente vivir en paz? ¿Cómo te sientes en Cuba, ¿no? en medio de ese contexto? No, yo la verdad, llegando a Cuba me siento en familia, como si fuera que estoy en mi patria, la verdad. Mucho menos que el pueblo cubano es un pueblo hermano, amigo, y tiene los mismos principios, por lo tanto aquí no me siento ajeno a nada. Mucho menos que yo estudié aquí durante 7 años, entonces, por lo tanto, cuando volví aquí me sentí en familia. Respecto a la guerra que tú estás diciendo, Siria era un país pacífico. Yo creo que ocupaba el 7º lugar a nivel mundial en el país más pacífico del mundo. Llegó la guerra y pasó lo que pasó. Yo la verdad viví la guerra de Siria desde el 15 de marzo del 2011, minuto por minuto, hora por hora y día por día. Cómo evolucionó todo, ¿no? 7 años de, como tú dices, de protestas, violencia, terrorismo. Yo no quiero hablar de guerra, la verdad, como tal, sino terrorismo, puro terrorismo brutal, atentados terroristas, y por lo tanto el ejército tuvo que lanzar una guerra para erradicar ese terrorismo. Por lo tanto, entonces el sonido de la aviación, de los morteros, de la artillería, de todo eso está en Siria, me acompañó durante 7 años. Llegando a Cuba, la verdad, yo llegué al aeropuerto, me recibieron, llegué al hotel y hice una vuelta por La Habana. Y después me paré en la habitación mía del hotel y abrí la cortina, ¿no? Mirando a La Habana, empecé a pensar, dije, qué paz, ¿no? Qué paz, lo más valioso que hay en la vida es la paz, la tranquilidad y la calma. Y dije, Cuba tiene esa paz, ¿no? Ese bienestar que hay que cuidarlo mucho. Por eso yo digo siempre que los cubanos deben cuidar esta paz, esa tranquilidad, esta calma que no tiene valor, porque un paraíso sin paz es un infierno. Por lo tanto, yo siempre digo, los cubanos tienen que tener mucho cuidado, tienen que seguir siendo inmunes ante cualquier intento de perjudicar esa paz que tienen ustedes. La vida aquí es muy pura, muy limpia, muy natural. Y bueno, sí, eso claro, eso me impactó, la verdad, esa paz que yo creo que los primeros 5 días que yo vivo en paz, yo llevo aquí 5 días desde hace 7 años. Y esa añoranza por la paz también la vive todo el pueblo sirio. Me hablabas de que era un país realmente muy pacífico. Ahora, en medio de esta situación, supongo que la paz sea como un anhelo generalizado, ¿no? Sí, ya la gente quiere volver a vivir como antes era la vida antes del 2011. Ya la gente, la verdad, está harta del terrorismo, de la guerra, del sufrimiento, del dolor, de las muertes, de los sacrificios. Acuérdate que muchos soldados se están muriendo ahora en las líneas del frente para combatir al terrorismo. Pero como quiera que sea, claro, añoran mucho la paz. Saben que esa paz no va a llegar, que no sea con los sacrificios del ejército sirio, que está librando una guerra feroz contra ejércitos de terroristas apoyados con todo tipo de armas, de dinero, de logística, de todo. Los sacrificios son enormes, pero al fin y al cabo no hay otro remedio, no hay otro camino que no sea esos sacrificios para llegar a la paz. Porque si dejas a esos barbudos, como digo yo, les explico yo, a esos terroristas gobernarte a ti, nunca ni mi generación, ni mis hijos, ni mis nietos van a vivir en paz durante muchos años. Son varios años ya de guerra. Recuerdo hace algunos años que la situación estaba realmente muy compleja. Quería preguntarte en qué situación actual está el conflicto, es decir, el papel que está desarrollando el ejército. Se ve que hay una especie de que la balanza se está inclinando a favor del gobierno, del pueblo sirio. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Mira, la situación está mejorando la situación. Yo te puedo decir, desde el año 2011, el gobierno logró, la verdad, estabilizar la situación en 2011, pero incrementó la injerencia extranjera en Siria. Y debido a esa injerencia extranjera, intervención de diferentes países, de Estados Unidos en particular, Israel, las monarquías del Golfo,
los países europeos, de Turquía, yo siento como si fuera una guerra mundial contra Siria. Se empeoró la situación. Llegaron a Siria casi 120.000 yihadistas extranjeros de 83 países del mundo, hasta de Estados Unidos, de España, de Marruecos, de Túnez, de Arabia Saudí, de diferentes partes del mundo. 120.000 mercenarios yihadistas extranjeros, quiere decir, son ejército. Y esa gente bien preparados con una ideología firme y fuerte también. Y se empeoró la situación. 2012, 2013, 2014 siguió empeorando la situación, incluso Israel bombardeó a Siria varias veces, Estados Unidos también inventó el escenario químico, ¿te acuerdas? En aquel entonces iba a bombardear a Siria, a acabar con el gobierno del presidente Bashar al-Assad, como ellos decían, y la situación empeoró, la verdad. El Frente al-Nusra, que es Al-Qaeda, avanzaban ellos. El Daesh o el ISIS o el Estado Islámico, como lo quieren llamar, también estaba arrasando y llegó a controlar casi la mitad de la superficie de Siria. 2015 ya, gracias al apoyo de el ejército pudo recuperarse, porque acuérdate que el ejército de Siria estaba preparado para lanzar una guerra regular contra Israel, quiere decir, lo han formado, entrenado durante decenas de años para enfrentar a Israel, para hacer una guerra contra Israel, y no para hacer una guerra irregular contra grupos de terroristas. Entonces creo que el ejército se recuperó, y gracias al apoyo de los aliados y los amigos. Los aliados me refiero yo a Rusia, el apoyo aéreo de la Federación Rusa, y el apoyo también de Irán, que apoya mucho al ejército sirio y también al pueblo sirio, y el apoyo también del movimiento de resistencia libanesa, que es Hezbollah, y también gracias al apoyo diplomático y político en los foros internacionales de China, India, Venezuela, Cuba también, y Bolivia y otros países que son amigos de Siria, que siempre han frenado los proyectos en la ONU, para las resoluciones en la ONU, no, para atacar a Siria y acabar con Siria. Entonces la situación a partir del 2015 ha empezado a mejorar. Yo creo que cuando los rusos empezaron a apoyar a Siria, yo no lo llamo intervención rusa, jamás, porque fue una intervención a solicitud del gobierno sirio al final. Y también, tú sabes, Siria y Rusia, hay un convenio de defensa conjunta entre los dos países. Por lo tanto, todo es legal según la convención de las leyes internacionales. Empezó la situación a mejorar. El ejército sirio formó la 4ª y la 5ª legión de voluntarios, que son, legión es cuerpo de ejército. Empezó a los voluntarios a afiliarse al ejército sirio, y se liberaron muchas zonas. Empezó por el campo nordeste de la provincia costera de Latakia, donde liberó varias zonas, y después logró liberar el aeropuerto de Queres, liberó también los barrios orientales de Alepo, donde estaba el Frente al-Nusra. También liberó todo el este de Alepo, que estaba controlado por el Daesh, llegando todo el campo este de Alepo, llegando al sur de Raqqa, de la provincia de Raqqa, y llegando a Deir ez-Zor, y ahora llegó hasta la frontera con Irak. La situación actual está mucho mejor que hace 3 años. Los terroristas llegaron a ocupar casi el 65 o 60% del territorio sirio. Hoy en día apenas tienen el 10%, y están tan divididos y están en focos. En el sur de Siria, un foco en la frontera con Israel, con Jordania. Ahí sí, ellos son un poco fuertes porque Israel lo apoya, Jordania. Entonces ahora la situación está mejor, el país se está recuperando económicamente también. Sé que es una pregunta difícil, pero igual te la voy a hacer. Sí. ¿Cuán cerca o cuán lejos está la paz en Siria? La paz está más... la situación es muy complicada, la verdad. La paz empieza primero con acabar con el terrorismo. Estamos ganando la batalla. Lo que se logró el año pasado, nadie soñaba con lograrlo, ¿no? Todo el mundo decía, es difícil, y se logró. Este año creo que ya es un año para acabar casi con el terrorismo en la mayor parte del territorio sirio. La paz está volviendo. Por ejemplo, yo visité el campo este de Alepo, donde estaba el Daesh. Tú vas ahí, es una vida normal ya los civiles han vuelto, están haciendo su vida cotidiana, y por lo tanto la paz está volviendo. Hay una recuperación económica, el país, por ejemplo, se celebró la Feria Internacional de Damasco,
con la participación de casi 42 países. Hay la Feria del Libro también, los eventos culturales han vuelto a celebrarse. Si tú vas a Damasco ahora, a pesar de algunos morteros que caen, es una ciudad normal donde la gente vive su vida, la gente no deja de ir al trabajo, por ejemplo. En Damasco hay casi 800.000 empleados y trabajadores del gobierno que todos los días tenemos a 1 millón de escolares también, que van también todos los días a sus escuelas, nunca dejan de ir a la escuela. Sabemos cada vez que atacan los terroristas lo que quieren paralizar la ciudad, sin embargo la gente es un desafío contra el terrorismo. La paz, la situación es complicada, pero la paz está más cerca que nunca, quiere decir el pueblo sirio ya está viendo la paz, que va a llegar muy pronto. Y incluso algunas zonas de Siria ya están viviendo en paz. Solo hace falta un poco de recuperación económica, porque el impacto económico ha sido muy fuerte. Y sobre eso te quería preguntar también porque si bien ha sido difícil la guerra, será difícil también la reconstrucción económica, tantas infraestructuras dañadas, un país casi que totalmente destruido. ¿Cómo ves esa reconstrucción del país? Es decir, ¿cómo la ves tú? ¿Cómo la ves el pueblo? ¿Cómo la ve el pueblo sirio? ¿Cómo la ve el gobierno? Los daños económicos son enormes. Yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial un país no ha sufrido tanto como sufrió Siria. Es una plaga, tienes que acabar con esa plaga, sí. Por lo tanto hubo mucha destrucción. Viviendas, dicen, según las cifras, todavía no hay cifras porque hay muchas zonas que todavía hay algunas zonas que están bajo control de los terroristas. Hay 1 millón de casas dañadas, por ejemplo, destruidas o semi-destruidas. Fábricas, muchas fábricas también, plantas farmacéuticas, escuelas, de 22.000 escuelas que hay en el país, 4.000 fueron destruidas porque los terroristas lo han convertido en cuarteles para ellos. Dicen que los daños, el valor de los daños, que el país necesita más de 200.000, hay algunas cifras que dicen 300.000 millones de dólares. Si nos dejan en paz, si dejan de intervenir en Siria, el pueblo sirio puede recuperarse en un tiempo que va a sorprender al mundo, porque el pueblo sirio es un pueblo trabajador, un pueblo que le gusta trabajar, sea en la tierra, en la reconstrucción, en la construcción, en la fábrica. Es un pueblo que siempre se ha acostumbrado a trabajar. Durante la guerra o la postguerra o antes de la guerra. Va a costar años, pero Siria va a volver mejor que antes, gracias en primer lugar a la voluntad del pueblo sirio de que quiere trabajar por la construcción de su país, la reconstrucción de su país, y creo también con el apoyo de amigos. Tenemos amigos que nos pueden apoyar, potencias, la verdad, regionales e internacionales. Tenemos a Rusia, por ejemplo, que nos puede ayudar en la reconstrucción del sector petrolero, por ejemplo, que está ahora volviendo a recuperarse. Ya Siria volvió a producir petróleo y gas. Y también en el tema de las fábricas. Tenemos a Irán también, que también tiene una experiencia grande en el tema de las viviendas, de la construcción de hogares y de esto ahí. China también nos puede ayudar mucho, incluso ya se están firmando acuerdos, ¿no?, para determinadas zonas. El gobierno también ya tiene un plan, se llama el plan postguerra. Ese plan, cada zona tiene su plan, ¿no?, donde lo más importante en las zonas destruidas, en primer lugar, cuando el ejército libera una zona, el primer lugar que hace es abrir las calles con vehículos pesados, abrirlos, levantar los escombros. En segundo lugar, claro, antes viene el desminado, que es muy importante porque los terroristas antes de retirarse siembran las ciudades de minas. Viene el desminado, después entran los vehículos del gobierno y empiezan a abrir las calles, quitar los escombros, y después el gobierno empieza a rehabilitar las casas que son parcialmente dañadas y rehabilitar los servicios. Lo más importante en cualquier zona liberada que ahora el gobierno está haciendo es escuela y clínica, porque con la educación y la salud, que eso es lo más importante. Después restablece la electricidad, el agua y los servicios básicos principales, como pasó en el este de Alepo. Por ejemplo, en el este de Alepo la población ahí le interesa más el agua de riego, por ejemplo, porque es una zona agrícola. Lo primero que hizo el gobierno después de la escuela y la clínica
fue que reparó el canal de agua que traía el agua del Éufrates, del río Éufrates, a esa zona y reparar la red de irrigación para que los campesinos puedan trabajar. El pueblo sirio va a sorprender al mundo en la reconstrucción de Siria. Siria va a volver mejor que antes. Hasta ahora, si vas por la calle y preguntas a cualquier sirio, dice que nos dejen en paz, que dejen de intervenir en nuestros asuntos y nosotros somos capaces de reconstruir a Siria en pocos años, muy pocos años, y volver a Siria mejor de lo que era antes. Fadi, ha estado también el tema mediático. Es decir, no solamente ha sido una guerra contra los terroristas, no solamente ha sido una guerra contra las grandes potencias occidentales, ha sido también una guerra en el plano mediático. Hoy, ¿cómo se comporta esa guerra mediática contra Siria? ¿Hay una correlación de fuerzas similar a cuando comenzó el conflicto? ¿O crees que el mensaje sobre Siria, la verdad sobre la realidad siria, está ganando terreno a nivel internacional en los medios? Mira, la guerra contra Siria ha iniciado mediática. Parece hoy en día la fuerza de una pluma más equivale a la fuerza de una bala. La guerra contra Siria, la guerra mediática contra Siria ha sido sin precedentes en la historia de la historia de la humanidad. Tienes a 1.200 medios, 1.200 medios, televisoras, emisoras, sitios web, portales. Todos han apoyado a los grupos extremistas contra el gobierno sirio. Tienes a una opinión pública mundial que hasta la persona que es leal al gobierno sirio también se puso un poco confuso, ¿no? Porque era tanta las corrientes, las noticias contra el gobierno sirio que a veces deja a uno un poco mareado, como decimos, ¿no? Cuba, mira, nos apoyó una cosa esta, lo primero que hizo Cuba dentro de sus posibilidades a la hora de ver que es abrir una oficina de prensa latina en Damasco para frenar un poco la guerra mediática contra el gobierno. Esa oficina se mantiene hasta ahora. Ahora, mediáticamente, esos terroristas han tenido todos los medios de comunicación del mundo a su favor. Todo el dinero del mundo ha estado a su favor. Han utilizado mentiras mediáticas que tú no te puedas imaginar y fracasaron. Hoy en día el balance ya no pueden engañar a la opinión pública internacional como lo hacían antes. Ya la gente está un poco más consciente, ¿no?, de lo que está pasando en Siria, porque la verdad tú no la puedes tapar, el sol no se puede tapar con un dedo, como decimos en Siria. 2011 no había, por ejemplo, medios alternativos que la gente pueda ver para conocer la verdad de Siria. Hoy en día, por ejemplo, te cuento, el pueblo sirio y el mundo árabe que ve Al Mayadin, que es un canal alternativo donde dice la verdad de lo que dice la verdad. Russia Today, por ejemplo, hay agencias como Sputnik, Prensa Latina también, Span TV. Hay otros medios árabes también bastante que ahora han cambiado el discurso respecto a Siria, porque ellos no pueden seguir defendiendo al terrorismo. No pueden seguir defendiendo al terrorismo, porque y cambiaron su discurso no es porque ellos quieren, porque no le conviene ya. Quiere decir, si siguen defendiendo al terrorismo, la opinión pública lo va a criticar más de lo que lo está criticando ahora. Eso es lo que tiene que ver con la guerra mediática. Ahora, bien breve, porque hace una cosa de la guerra mediática. Yo tengo un tío que es coronel en el ejército. Lo interceptaron los armados, lo picaron con cuchillos y todo esto ahí para filmarlo a él como si fuera de que víctima del ejército sirio, ¿no? Un manifestante que el ejército sirio lo mató, estaba manchado de sangre, y lo dejaron, lo filmaron y lo transmitieron el video de él en los canales Al Jazeera, la Arabia, para provocar a la gente, ¿no? Decir, mira lo que está haciendo el ejército sirio. Entonces resultó que él no se había muerto, le llevaron al hospital. Cuando se levantó en el hospital, él estaba mirando a sí mismo como si fuera un manifestante que el ejército lo está... Entonces eso ellos lo que hacen, poner el verdugo, convertir al verdugo en víctima y la víctima en verdugo. No sé si me entienden. Y ahora eso ya no pueden hacerlo ellos ya ahora fracasaron y no pueden hacerlo. Bueno, quería preguntarte, ya prácticamente se nos agota el tiempo de la entrevista, pero es una pregunta
que no podría faltar, ¿no? Estás en Cuba, creo que era uno de los tantos lazos que unen desde el punto de vista humano a ambos países, y quería tu valoración sobre lo que han sido las relaciones Cuba-Siria en medio de este conflicto. La relación entre Siria y Cuba es una relación histórica, arraigada. Ya lleva más de, creo, 53 años, ¿no? Creo, si no me equivoco, en el año 1967. Y esa relación se ha fortalecido más y más y más en la época de los presidentes, el comandante Fidel Castro y el eterno líder Hafez al-Assad. Ellos se reunieron en 2 ocasiones. El presidente Bashar al-Assad visitó a Cuba, el comandante Fidel Castro visitó también a Siria en el año 2000. Las relaciones son excelentes a nivel político y diplomático. Yo creo que los dos países ni siquiera coordinan sus posturas. Antes de las sesiones de la ONU ni siquiera coordinan, no hace falta, ni siquiera se consultan, porque las posturas son tan idénticas que no hace falta ni tener consultas. Cuba siempre vota a favor de Siria y Siria siempre vota a favor de Cuba. Y no es porque Cuba, no, porque Cuba siempre defiende y plantea resoluciones justas en la ONU. Siria siempre ha votado a favor de la resolución cubana contra el bloqueo, y Cuba también siempre ha votado en contra de toda resolución que apunta contra Siria y el pueblo sirio. Siria, yo siempre digo que Cuba comparte con el mundo lo que tiene y no lo que le sobra. Por ejemplo, antes de la guerra y hasta el momento hay cientos de estudiantes sirios que estudiaron en Cuba. Eso es gracias a entre ellos yo, por ejemplo, yo estudié también en Cuba, y eso gracias a las becas que da Cuba a Siria. Hoy en día Cuba, por ejemplo, ¿qué hace? Aumentó las becas para los estudiantes sirios para estudiar medicina, con el fin de que esos se gradúan y vuelven a Siria para ayudar al pueblo sirio, para ayudar a su gente, ¿no?, allá en Siria. Cuba tú sabes que nosotros en Siria sufrimos sanciones económicas por parte de Estados Unidos, por lo tanto en el mercado internacional hay determinados medicamentos que no podemos adquirirlos nosotros ni comprarlos. Cuba, ¿qué ha hecho? Nos ayudó y ahora está mandando vacunas pentavalentes, no sé, y también medicina contra el cáncer a Siria. Eso es muy importante, porque ahí vemos la solidaridad de Cuba, la verdad, como siempre lo ha sido Cuba, así con sí. Bueno, muchas gracias, Fadi, por estos minutos para la mesa redonda. Mucha suerte también para tu país, para tu pueblo, y espero que nos puedas visitar nuevamente pronto acá a la isla. Y gracias a ustedes, muchas gracias, Oliver, gracias a todos ustedes en la mesa redonda, en la televisión cubana, y gracias al pueblo cubano, que es un pueblo muy humilde, patriota y honesto y solidario.